Se trata de que esa palabra que usted recibió tiene que volver a Dios con los frutos. Porque esa no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios lleva dos ingredientes: espíritu y vida donde llega. ¿Cuánto me entienden? Quiere decir que si algo no tiene espíritu y algo no tiene vida y la palabra llega, la palabra va a provocar el efecto de la vida y del espíritu. Quiere decir que cuando esta persona ya tenga la vida y comience a adorar, comience a glorificar a Dios, comience a ser libre y comience a servirle a Dios, esa palabra no regresó vacía. ¿Cuánto me entienden? Y esa es la victoria de Dios, que sus palabras que Él envía no regresen vacías. Dios cumplió con enviar la palabra. El instrumento que fue usado para enviar la palabra también cumplió, porque la soltó o la predicó, cumplieron. Ahora falta el que la recibió. Diga, ese soy yo. Diga, Dios ya cumplió, ya la mandó desde el cielo la palabra. El ministro que fue usado ya cumplió, ya me soltó la palabra en mi espíritu. Ahora me toca a mí que esa palabra que he recibido de parte de Dios no regrese vacía, sino que produzca los frutos que el dueño de la palabra, que es Dios, amén. Así que bajo esta estructura, usted y yo debemos de saber de que debemos ser buenos cuidadores de la semilla de reino que Dios deposita dentro de nosotros. La palabra de Dios no puede regresar vacía. Es probable, yo quiero poner este ejemplo. Cuando yo inicié en los caminos de Dios, conocí muchas personas, unas han muerto, otras siguen vivas, pero no en los caminos de Dios. Empezamos, póngale un ejemplo, que como 30 personas, poniendo el ejemplo del día que yo fui a mi retiro. Que el retiro en el que yo fui se llamaba Levántate y Resplandece. Y fueron 30 que yo conozco bien, nombres de personas, algunos ya murieron y murieron sin Cristo. Y otros siguen vivos, pero siguen sin Cristo. En ese retiro todos recibimos la misma palabra. Pero por los momentos la palabra no ha llegado a Dios con los frutos. Y en algunos pues la palabra murió con todo y la persona que murió. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque no se le olvide, cuando Dios suelta palabra en usted y usted no obedece, el día que muere, no solamente muere usted, muere también la palabra que fue depositada dentro de usted, que no se cumplió. ¿Cuántos me entienden? Entonces, de alguna manera, con esto les quiero dar a entender de que fuimos muchos los que fuimos a ese retiro, pero fuimos pocos los que permanecimos. Y ahora Dios sabe, porque Dios, al verlo a uno sirviéndole acá, Dios puede decir, la palabra que envié sobre Wilmer no regresó vacía, dio los frutos que yo quería. ¿Cuánto me entienden? Pero la pregunta es, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde está ese grupo de personas que juntamente fuimos a ese retiro? ¿Dónde están? Solo hay una respuesta. No cuidaron la palabra de la manera correcta que debían de cuidarla. Así que díganle de al lado, esto no se trata nada más de recibir palabra. Se trata de ser un buen cuidador de la palabra que se recibe, y se trata de no cuidar de maneras incorrectas, porque es probable que ahí es donde está la diferencia. Hay gente que cuida la palabra de maneras correctas. Repito, hay personas que reciben palabra de Dios y la cuidan de manera ¿qué? Correcta. Pero hay personas que reciben palabra de Dios y no la cuidan de manera correcta. Y yo sé que Dios ha depositado palabra y yo quiero comenzar a hablar de esas maneras incorrectas. Si quiere apunte, una de las maneras incorrectas que muchas veces tenemos de cuidar la palabra de Dios,
que Dios ha depositado entre nosotros, la manera incorrecta, una de ellas es cuando nos permitimos a nosotros mismos caer en un adormecimiento espiritual. En pocas palabras, caer en la pereza espiritual, caer en la comodidad espiritual. Esa es una manera incorrecta. ¿Usted cree que todos los que vienen a una iglesia reciben palabra de Dios? O solo algunos. ¿Usted cree que todos reciben? Todos reciben palabra de Dios. Para eso Dios los trae a su casa. Por eso usted fue sacado del mundo, porque medio lo sacaron del mundo. Aquí viene Dios a darle ¿qué? Palabra de Dios para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Pero el problema es que cuando se está dando la palabra, todo el mundo la recibe, pero no todo el mundo es vigilante. Esto es como los guardias de seguridad. Que hay guardias de seguridad que tienen la capacidad de trabajar toda la noche con su arma, con su escopeta, cuidando aquella propiedad. Pero hay otros guardias que a las 2 de la madrugada dicen, ahí te voy, San Pedro. En la iglesia es lo mismo. En la iglesia pueden haber cristianos que velan, hermano, y usted los ve que están firmes, pasan los años y ahí están. ¿Sabe qué significa ello? Que ellos son buenos vigilantes. Que ellos cuando sienten que les entra el sueño, comienzan a hacer como hace la persona natural cuando le está pegando sueño. ¿Qué cree que hace la persona natural cuando siente que le pega sueño? Se comienza a pegar cachetada, comienza a echarse agua. Así vemos mucho, hermano, porque el sueño espiritual nos visita a todos. El deseo de dormirnos espiritualmente a todos nos pasa. Pero hay algunos que en lo que sentimos ese sueño, miren, nos comenzamos a cachetear espiritualmente. ¿Cómo lo hacemos? No quiero ir a la iglesia, pero voy a ir. No me quiero congregar, pero me voy a congregar. Eso es estarse pegando cachetadas a uno mismo para despertar. Porque tú tienes que saber cuando te está pegando sueño espiritual. Cuando te estás dejando de congregar, cuando estás dejando de servirle a Dios con excelencia, estás durmiéndote y necesitas pegarte unas cuantas cachetadas espirituales. Despertar, que es perseverar. Pero de igual manera, existen las personas que saben que están cayendo en ese adormecimiento, pero no buscan despertarse. No buscan tener esa búsqueda para despertar de ese sueño espiritual. Y la pregunta es, ¿qué es lo que puede pasar si nosotros como portadores de una palabra de Dios nos permitimos caer en sueño espiritual? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Apúntelo si quiere. Lo que puede pasar es que Satanás y sus demonios aprovecharán ese adormecimiento espiritual de la persona para poder contaminar su mente y para poder contaminar su corazón con una cizaña que se comienza a entrelazar con el trigo que Dios ha depositado en la mente y en el corazón de la persona. Como cristianos, al estar en la casa del Señor, nuestra mente está recibiendo el trigo, ¿sí o no? Y eso hace que ese trigo, que es la palabra, entre en nuestra mente y la esté renovando. La palabra de Dios también entra a nuestro corazón y eso provoca los cambios. Pero, así como el Señor y el Espíritu Santo sabe a dónde tiene que sembrar, porque el Espíritu Santo sabe dónde siembra. El Espíritu Santo siembra en la mente del hombre, siembra en el corazón del hombre y siembra en el espíritu del hombre la palabra. Pero no crea usted que solo Dios sabe dónde siembra. Satanás conoce los lugares donde Dios siembra. Satanás dice, ya capté algo. Yo veo que Dios les cambia la vida a ellos, Dios les transforma la vida a ellos. Ya me fijé que estos cambios radicales de bien, Dios los hace a ellos a través, cuando les comienza a sembrar la palabra en la mente, y veo que la mente les cambia y comienzan a pensar diferente, y veo que ya hablan como Cristo. Quiere decir que Dios siembra semilla, siembra trigo en la mente de ellos, trigo espiritual, que les renueva la mente. Pero también me he fijado que siembra semillas de trigo espiritual en el corazón de ellos.
y que les va quitando ese corazón de piedra y les va poniendo un corazón de carne. Y los demonios dicen, y también me he fijado que siembra semillas de trigo espiritual en el espíritu de ellos. Y cuando siembra semilla espiritual en el espíritu de ellos, ellos ahora pueden oír a Dios cuando antes no lo podían oír. Ellos ahora pueden percibir a Dios cuando antes no lo podían percibir. Diga, ese soy yo. Porque ese es usted. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos han recibido la presencia de Dios y sienten los moveres de la presencia de Dio? Eso es señal que el trigo ha entrado al espíritu y tu espíritu está sensible a la presencia. Entonces los demonios saben esto. Por lo tanto, Dios aprovecha a meter esos nutrientes en ti cuando tú estás despierto espiritualmente. Y Satanás aprovecha a meter los nutrientes de cizaña de él cuando tú estás durmiendo. Tú estás despierto, Dios mete los nutrientes mente, corazón y espíritu. Tú estás dormido, los demonios aprovechan a meter nutrientes contrarios. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque la Biblia habla en el libro de Mateo 13:25 que el problema que se dio de meterle cizaña a alguien, de dañarle el buen trigo, es en el momento preciso cuando la persona comenzó a dormir espiritualmente. Codel de al lado, por si se está durmiendo en lo natural, dígale, hey, no te durmas, que ahorita están hablando de eso, dígale. Si se está durmiendo, hey, no te durmas, dígale, ahorita están hablando de eso, dígale. Pero mientras dormían los hombres, ahí fue donde el enemigo aprovechó a sembrar y entrelazó la cizaña con el trigo, porque déjeme decirle que la cizaña se entrelaza con el trigo. Y no porque la ama, es porque la quiere ahogar, la quiere envenenar. El entrelace entre el trigo y la cizaña se da con intención de la cizaña de ahogar. Así que ten cuidado con quien te relaciona. Ten cuidado con ese noviecito, no sea que ese noviecito sea cizaña y ese entrelace que estás teniendo, lo que anda buscando es amargar tu vida. Jovencitas, abran bien los ojos, por favor. Porque muchas veces usted cree que es trigo y es pura cizaña con la que se está uniendo. Y el oficio de la cizaña es ahogar el trigo. ¿En qué momento la cizaña, los demonios la ponen? Cuando los hermanos, mientras ellos duermen. Así que tengamos muy en cuenta que no nos conviene dormirnos como hijos de Dios, porque el enemigo aprovecha a meter su cizaña para poder ahogar el trigo. Dios trabaja la mente y el corazón y el espíritu de la gente, los demonios también lo hacen. Dios trabaja con el hombre en esas áreas. Cuando el hombre está despierto, los demonios aprovechan a meter su cizaña. Cuando el cristiano duerme, y en las mismas áreas donde Dios mete trigo, en esas mismas áreas cuando el cristiano duerme, Satanás mete la cizaña. Así que abra bien los ojos. Así que piénselo 2 veces. Si siente que se está decayendo espiritualmente, péguese cachetadas espirituales. No quiero ir, pero voy a ir a la iglesia. Amén. Ahora, según la cultura de Israel, esta parábola es dada en una realidad de la cultura de lo que es la agricultura de la semilla allá en Israel. El ejemplo, lo que Cristo quiere dar a entender, es que en la vida real, allá en Israel, pasaba esto. Pasaba de que habían, escúcheme bien, agricultores envidiosos. Lo dije bien, agricultores envidiosos. Agricultores que odiaban al otro agricultor porque el otro agricultor tenía una mejor cosecha. Dígale al lado, si eres un buen agricultor del espíritu, se te van a levantar otros agricultores malos que te tienen envidia. ¿No me entienden? Entonces, de alguna manera, en el ámbito de la cultura,
el agricultor envidioso quería dañarle lo que es el sustento a la persona y decía, la única manera de dañarle la tomatera, la sandillera, lo que usted le quiera llamar, es que él se duerma. Una vez dormido le puedo meter las otras semillas que le dañen sus frutas. Entonces Jesucristo está diciendo a nivel natural que donde hay envidia, otros quieren dañarle la cosecha a otros. Y hay que tener cuidado porque se puede dañar la cosecha si el dueño de la viña duerme. ¿Cuánto me entiende? A mí no me extraña que hogares comiencen a ser dañados de cristianos si tú duermes. Ahora, si el otro duerme es problema de él. Si tú duermes, Satanás no te va a dañar a ti. Pero si el otro duerme, puede que pase algo en la vida de él. No me extraña a mí comenzar a ver efectos dañinos en alguien cristiano. Hermano, y cuénteme, ¿desde cuándo nos está congregando? Pues mire, hermano, yo llevo 7 meses y va a esperar más entonces. No es suficiente con los impactos que está viendo que el diablo le está haciendo. ¿O es que no capta que los demonios le están metiendo esas cizañas para dañarle su hogar? Hay que despertar, porque se va a dañar el buen trigo y los demonios buscan dañar el trigo con la cizaña cuando los hombres duermen. Así que si creías que todo el mundo te amaba, te tengo una mala noticia. Y más si eres usado por Dios o eres un hombre o una mujer de Dios, hay agricultores que te tienen envidia y quieren meter cizaña para dañar el sustento que Dios ha puesto en ti. Dale una ofrenda de palma. ¿Cuánto aprendieron de este primer punto? Manera incorrecta de cuidar la palabra que Dios ha depositado en nuestra vida. Manera número 1 incorrecta, que nos durmamos espiritualmente. Si nos dormimos, ¿qué pasa? Los demonios aprovechan a meter su cizaña y la cizaña se entrelaza. Pregúntase si con el que estás enlazado quiere conocer la cizaña. Con la persona que usted está entrelazada, ¿le está haciendo crecer su vida espiritual? ¿Le está motivando a congregarse en la iglesia? Esos son buenos detonantes para poder ver con quién estoy entrelazado. Estoy entrelazado con trigo, porque si es trigo te va a hablar bastante de Dios. Pero si es cizaña te va a hablar más del pastor y de la iglesia y de los ministerios de esta casa. Así que te invito a que analices bien con quién estás entrelazado. Otra manera incorrecta de cuidar la palabra que Dios ha depositado dentro de nosotros es siendo personas que no entienden lo que se les ha predicado. Repito, otra manera incorrecta de cuidar la palabra que Dios ha depositado dentro de alguien es que sea una persona que no ha entendido lo que se le ha predicado. Este es un problema, porque dentro de la iglesia, para poder entender la palabra, hay que preparar el corazón. Es muy lógico, a nosotros quien nos hace entender la palabra es el Espíritu Santo. Pero también para entender la palabra que el Espíritu Santo nos revela, se necesita que el oidor sea un oidor voluntario y atento y que anhele ser impartido por la palabra. Hay 4 tipos de personas en la iglesia. Están las personas que les gusta que pongan sus manos para que oren por ellos. Y están las personas también que les gusta escuchar la palabra para que la palabra los ministre. Pero también dentro de la iglesia hay otros tipos de personas que no les gusta que les pongan las manos y tampoco les gusta que les prediquen la palabra. ¿Cuántos me entienden? Por lo tanto, quiere decir que el que le gusta lo de Dios, la palabra de Dios sí va a entrar hasta su espíritu. Pero al que no le gusta que le prediquen, es probable que el mensaje sí sepa que se predicó, pero no entendió el trasfondo de lo que Dios quiso decir. ¿Cuántos creen, Guillermo, consideras
que lo que Dios predicaba tenía un trasfondo. Cada parábola que Dios decía, había un trasfondo espiritual en ella. ¿Usted cree que aquí se predica solo por predicar o hay un trasfondo espiritual detrás de cada palabra? Hay un trasfondo espiritual y la iglesia tiene que pasar de un nivel de escuchar a alguien a entender el trasfondo de lo que Dios está hablando. Porque diga el de al lado, oidores hay muchos, pero personas que extiendan el trasfondo, pocos. Y algunos es como repito, porque no les gusta que les prediquen la palabra. Entonces, como no les gusta que les prediquen la palabra, les gusta oír, pero entender nunca van a entender. ¿Qué es lo que puede pasar si no entendemos la palabra que nos predican? Los demonios pueden aprovechar también ese tiempo, hermano. Los demonios aprovechan cuando la gente duerme, pero también esto téngalo muy pendiente. Los demonios aprovechan cuando la gente duerme, pero los demonios también aprovechan cuando la gente no entiende ni papa de lo que les predicaron. Los demonios aprovechan también con la gente que no entiende la palabra. Ellos aprovechan, ¿sabe a qué aprovechan? A quitarle las palabras del corazón. Porque esa palabra solo llegó al corazón, pero no llegó al espíritu. Yo quisiera usar una base bíblica. El siguiente versículo que sigue, si son tan amables, si los tienen por orden. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pregunta, ¿usted cree que Dios le va a traer algo acá que usted no entienda? Porque no tiene sentido entonces. ¿Usted cree que Dios lo va a sacar del mundo para empezarle a predicar algo que usted nunca entienda? No, más bien Él dice todo lo contrario. Quiero que vayas conociendo la verdad para que la verdad te vaya liberando. Entonces, si Dios saca a alguien del mundo, no lo va a traer acá para que diga, ¿qué onda? Yo no entiendo nada. ¿Qué es la parábola? ¿Qué es la cizaña? Yo no entiendo. No. Si Dios te saca del mundo es porque te va a hacer conocer la verdad para que te haga libre. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en que Dios está interesado en que los que entran conozcan la verdad y los haga libre? ¿Qué es lo que está provocando que aunque sea una verdad que los pueda hacer libre, ¿por qué no está provocando el efecto esta verdad? Es porque no están entendiendo esa verdad. Pero la segunda pregunta sería, ¿por qué no están entendiendo esta verdad? Y la respuesta sería que es probable que esta gente viene con su mente perturbada, con su corazón perturbada, enfocada en otras cosas, chambreando otras cosas que enfocarse en la palabra. Diga el de al lado, si no traes la mente correcta, ni el corazón correcta, puede que oigas, pero que no entendas. ¿Cuántos creen que se puede estar 10 años en una iglesia oyendo palabra y no entendiendo palabra? Se puede, hermano. Hay gente que está 10 años y nunca entiende lo que Dios le habló. ¿Sabe por qué? Porque no se preparó para escuchar la palabra. ¿Cuántos han tenido luchas en sus hogares 5 minutos antes de venirse para la iglesia? Y les ha tocado reprender demonios y todo y decir, diablo mentiroso, me quieres detener, pero yo voy a orar y me voy a ir. No voy a dejar que esto me cargue. ¿Cuántos? Levánteme la mano. ¿Sabe lo que te hizo ese día? Preparó su terreno para que cuando usted viniera acá, usted sí pueda entender la palabra. Consejo, nunca se atreva a escuchar el mensaje de Dios enfocado en otras cosas en esa silla. Nunca se atreve a escuchar el mensaje de Dios pensando en los problemas que tiene, porque no concuerda, o sea, va a oír pero no va a entender. Aquí lo más correcto es que si vamos a exponernos a la palabra, tenemos que hacer lo que Pablo dijo, despojados de todo peso y de todo pecado que no nos permite correr la carrera. Sería muy sabio de tu parte
que cuando estás pasando problemas y vienes perturbado y tupido de tu mente, sería muy sabio de tu parte que te encerraras en un cuarto a ministrarte liberación en tu manera de pensar para que entres conectado y puedas entender. Porque el ataque de Satanás busca hacerlo allá afuera. Puede ver una mujer de Dios acá y Satanás la mira donde está en el espejo, peinándose. Los demonios la miran donde se está listando. Los demonios dicen, no quiero que reciba, no quiero que entienda la palabra de Dios. Quiero que la oiga, pero que no la entienda. Y de repente, ¡puf!, un escenario contrario a minutos de irte para el culto. O un dardo. El enemigo te lanzó un dardo en la mente a 5 minutos o cuando te estabas peinando. O te cayó una llamada que te descontroló toda. Y el enemigo dice, lo estoy haciendo porque no me importa que oiga la palabra. Lo que me preocupa es que la entienda. Dígale, prepárate si vas a entrar a la casa de Dios. No entres con una mente sucia, ni con una mente contaminada, ni perturbada. Hay que prepararse si queremos entender lo que Dios nos dice a través de su palabra. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. ¿Cuántos se preparan para entrar a esta casa? Nos toca, hermano, nos toca. Ya me amargaron la tarde, ya voy desconcentrada, ya voy desencajada. Hermano, ¿no se ha fijado que hay veces acá hay eventos claves, eventos que tenemos acá y todo el mundo se está preparando? Imagínese, un coordinador se está preparando con un evento. Bueno, ya casi todo está listo, ya casi todo está bien. Y de repente, ¡pum!, una traba. ¡Ay, ay, ay! Ya me desconcentraron. El enemigo quiere detener. ¿Cuántos me entienden? Así que si su marido le sale bravo a 10 minutos de la iglesia, agárrela, por favor, agárrela. Cáctela. Si su hijo se le descontrola, si el vecino se le descontrola, si comienzan a caer llamadas inapropiadas, agárrela, entienda lo que está pasando. Lo quieren desenfocar para que venga a la iglesia, pero que no entienda lo que le predicaron. Hay que preparar la mente. Así como el terreno es preparado para la semilla, la mente tiene que ser preparada, el corazón tiene que ser preparada para que la palabra caiga en buena tierra. Ser buena tierra no es fácil, porque hay que estarla limpiando antes de que la semilla caiga. Y no es fácil, hermano, estar luchando con la mente. Y hay veces, como digo, no es en mi mente, no es un pensamiento nuestro, tal vez el mismo diablo. O tal vez es nuestra misma duda que nos está haciendo que vengamos con batalla a la casa del Señor. Las chavas cuando se enamoran acá tienen que tener mucho cuidado, porque el diablo puede usar tu novio para que te haga un gesto incorrecto y tú vengas toda turbada, toda chompipada al culto. Ay, hermano, ¿y por qué no danza? Es que hoy no ando ganas, hermano. No es que anda ganas, la reventó el novio. Psicológicamente la reventó cuando no le contestó el mensaje. Buenos días, amor. No me contestó. Y viene el culto, pero es que no me contestó en la mañana. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Usted cree que Satanás tiene problemas con que usted entre en la iglesia? No tiene problemas. Si usted no entiende la palabra, Satanás le va a decir, si querés tirártela toda tu vida hasta que te muras, con tal no entendás la palabra. Porque esto no se trata nada más de congregarse, se trata de congregarse y entender lo que Dios está haciendo y entender lo que Dios está hablando y alinearnos. Es probable que algunas puertas no se han abierto, es probable que algunas dimensiones no se han dado porque no hemos sido entendidos de lo que Dios está hablando. Así que sea un mejor mayordomo de su mente, de su corazón, para que cuando venga acá usted entre con su terreno limpio. Amén. Mateo 13:19. Mateo 13:19 lo dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado en el camino. Pero dice, la que fue sembrada en su corazón. Para mí fue de gran impacto, hermana Emma, la primera vez que
yo me di cuenta, yo pensaba que una palabra en el corazón, yo decía, una vez que llegue al corazón, hermano, yo pensaba que el diablo no la podía arrebatar. Yo tuve un conflicto con este versículo en mi vida cristiana, porque digo yo, ¿cómo así? Si lo importante, decía yo, en mi falta de conocimiento de las cosas, ¿verdad? Yo decía, bueno, el problema es que la palabra solo llega acá, decía yo. Pero si de acá pasa acá, se logró el objetivo, según yo. Y cuando yo miré este versículo, digo yo, Dios bello, aunque la palabra llegue al corazón, aún está en peligro. ¿Está en peligro o no está en peligro? ¿Lo está viendo usted con ¿está el versículo hablándolo o no? Hermano Willy, deje de decir herejía. No, el mismo versículo le está diciendo que el enemigo se atrevió a robar una palabra que ya estaba en el corazón. Así que dígale, imagínense los que solo la tienen en la cabeza, están crudos. Bueno, el que la tiene en el corazón todavía ahí pasa la palabra tirando lucita ahí, recuerda. Pero el que solo la tiene en el ayote, hermano, está crudo. Diga, de la mente, repítalo conmigo, de la mente al corazón y del corazón al espíritu. Dele una ofrenda de palma. De la mente al corazón y del corazón al espíritu. Porque si solo la deja en el corazón, los demonios pueden tener acceso a ella. Y no es la primera vez. Usted sabe que Satanás le ha robado muchas cosas de su corazón. O sea que no es la primera vez que Satanás puede robar palabra. También del corazón ha robado el gozo de la gente. Ha robado la alegría de la gente. Ha robado la esperanza de la gente. Así que, ¿cómo así, hermano, que del corazón? Si a usted le ha robado muchas cosas. Bueno, cuando era mundano, espero que ahorita, cuando el diablo meta la mano, usted le pegue las manotadas. Porque allá en el mundo le dijo que era fea y usted se la creyó. Le robó la identidad. Le generó un conflicto, la llenó de amargura y le robó la alegría que tenía como mujer. Pero yo espero que las mujeres de Dios, ahora cuando sientan que el diablo les quiere llenar de amargura, quita tus manos, Satanás. No voy a andar amargada, voy a buscar estar en paz y en gozo. Porque ahora hay que meter la mano. Porque sabemos que Él es bien atrevido. Entonces la palabra tiene que pasar del corazón al espíritu. Porque si llega al espíritu, se cumple lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedrito, no te lo reveló carne ni sangre. Te ha sido revelado que yo soy el Hijo de Dios. Y te tengo una buena noticia. A lo que le es revelado en el espíritu, que yo soy el Hijo de Dios, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ellos. O sea, si está en el corazón, es probable que Satanás se atreva a robarla. Pero si esa palabra llegó al espíritu, ni las puertas del Hades prevalecerán contra esa persona que tiene la palabra de Dios. Dele una ofrenda de palma. Por eso es que algunas jovencitas, cuando solo le han permitido a la palabra que llegue acá y acá, mire, cuando llega el corazón, el diablo dice, está fácil. La palabra que ella recibe, solo la recibe acá. En el corazón, está fácil. Le voy a conseguir un guapo, un Brad Pitt, un Leonardo DiCaprio, como a ella le gusta, y que le hiere el corazón. Y en lo que le hiere el corazón, ahí aprovecho a agarrarle la palabra. Por eso te digo, encárgate que tu palabra de la mente baje al corazón y del corazón baje al espíritu, porque en el espíritu es intocable. En el corazón todavía pueden ser arrebatadas muchas cosas. ¿Qué área ataca más Satanás de nosotros? El corazón. Entonces mejor yo no voy a dejar que la palabra se quede aquí. Sé que esto va a chocar con algunos predicadores que están limitados y creen que la palabra es suficiente con que llegue al corazón. Pero usted ya se dio cuenta que no es suficiente. Tiene que bajar al espíritu para que aquello se preserve y el enemigo no pueda tomarlo. Ahora la pregunta es, ahora la siguiente pregunta sería, ¿por qué los demonios aprovechan
esta ignorancia que la gente tiene en no conocer la palabra. ¿Cuál es el provecho de robar esa palabra que está en el corazón? Tiene que haber una intención. ¿Cuál es la intención? Y dice, viene el malo, tercer renglón, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí dice, viene el malo y lo arrebata. En otras dice que se lo roba. ¿Qué conocen los demonios de la palabra que nosotros no conocemos? ¿Qué misterio conocen de la palabra que aún ni los cristianos conocen? Los demonios saben que una pequeña palabra de Dios se puede llegar a convertir en un gran árbol. Los demonios saben que una palabra de Dios puede desatar el poder de Dios donde ella llega. Y usted lo sabe. Recuérdese cómo estaba la tierra, desordenada y vacía, pero solo llegó la palabra de Dios y causó un impacto de orden en el lugar. Los demonios saben que una palabra de Dios en tu vida puede provocar un impacto de orden donde había desorden. Por eso Satanás dice, quiero que vivas una vida desordenada. No escuches a Dios, no entiendas la palabra. Porque si le escuchas y le entiendes, donde hay desorden, la palabra va a traer orden a tu vida. ¿Cuántos creen que el orden que hay en nosotros lo ha provocado esa palabra? La palabra de Dios ha provocado el orden, pero no porque la oímos, sino porque la entendimos. Entonces es muy importante saber, porque ¿qué saben los demonios acerca de lo que es la palabra? Que aún los cristianos no sabemos. Usted tiene que saberlo hoy. Hubo un robo en este año. No sé si fue en Inglaterra, no, fue en Francia. En Francia. En Francia. Mademoiselle. Buen apetito. Fue ahí. Se robaron la corona de una joya de un rey. No sé si es Napoleón Bonaparte, pues si estoy equivocado, pero sé que fue de un rey. Y juntamente de su amada princesa. Coronas invaluables, no hay precio que se pueda decir, sobrepasan los millones, porque hay historia en ella. En Francia, mayor vigilancia y todo. ¿Cuál es la intención de ellos? Conocían el valor incalculable de la corona de ese rey y de esa reina. Los demonios conocen, me huele que los demonios conocen la palabra que hay en ti y el valor incalculable que tú todavía no conoces. Hermano Willy, usted no puede decir que yo no valoro ni he calculado el valor de la palabra. Usted no sabe, usted no es Dios. Es que tus actitudes hablan de que no valora ni entiendes el peso de lo que cargas todavía. Tus conductas, tus actitudes, tu manera de servir, tu manera de entregarte, tu manera de congregarte, hablan que todavía eres un ignorante de lo que ha sido depositado dentro de ti. No me diga ignorante, no me falte el respeto. Si el demonio te ha quitado el gozo, si te ha quitado el deseo de congregarte, conoce tu ignorancia, reconócela. No puedes captar que el enemigo te está quitando tu salvación, tu llamado y lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Cuántos me entienden? Entonces esto es muy importante porque los demonios saben el poder de Dios que se puede desatar en un lugar donde una palabra de Dios es activada. Y los demonios saben los nuevos diseños creativos que se pueden desatar sobre la tierra con una palabra de Dios activada en la tierra. Pocas palabras, los demonios roban la palabra porque conocen el peso que tiene una palabra de Dios, saben el poder que se va a desatar a través de una palabra de Dios y saben los diseños creativos que se van a formar donde una palabra de Dios llega. Diga, una palabra tiene poder. Una palabra puede desatar cosas de Dios y una palabra de Dios puede crear cosas nuevas. Y resulta que lo nuevo lo necesitas tú.
El poder que va a desatar todo en tu vida lo necesitas tú. Por lo tanto, los demonios se oponen a que ese poder se active a favor tuyo a través de la palabra. Los demonios se oponen a que los diseños nuevos creados para ti se manifiesten. Le digo yo, hermano, porque acá hay gente que le han profetizado: vas a ser pastor, vas a ser profeta, vas a ser apóstol, vas a viajar a las naciones. Diseños creativos que nunca se han llevado a cabo. Porque como que Satanás conocía más los diseños que la misma persona. Necesitamos decirle a Dios que nos abra los ojos del entendimiento. Como Pablo le decía, no sé si a los filipenses, a los colosenses: Señor, ábrele los ojos del entendimiento para que puedan conocer la plenitud de la gloria. Nosotros tenemos que saber que lo que Dios nos ha dado es un poder que puede transformar las cosas. Es un poder creativo. Y Satanás anda en busca de lo creativo. Porque lo creativo te va a beneficiar a ti. Tu negocio es un diseño creativo. Satanás se opone a tu negocio porque es un diseño creativo de Dios. Porque ahí se multiplica tu finanza. Satanás va a querer desanimarte. No se puede ensanchar más el negocio. Porque Satanás sabe que ese es un diseño de Dios creativo que multiplica las finanzas de la persona. Satanás sabe que tu llamado es un diseño creativo. Satanás sabe que si tú te desarrollas en lo espiritual, de tus lomos van a salir muchos hombres de Dios y muchas mujeres de Dios también. Tú no vas a ser el único hombre de Dios. De tus lomos van a salir más. No porque tú los produzcas, sino porque tú cargas al Espíritu Santo. Entonces Satanás no quiere que se lleven a cabo esos diseños creativos. Y él sabe que en la palabra esos diseños creativos se llevan a cabo. Por lo tanto, sorpresa, Satanás y los demonios no pueden detener una palabra de Dios, pero sí pueden detener al que la carga, si él lo permite. Repito, Satanás no tiene, y si se llega Satanás a atrever a tocar una palabra de Dios, le va a quemar las manos. Si los demonios se atreven a detener un decreto de Dios, una palabra de Dios, van a ser quemados por ese decreto. Así que los demonios no pueden detener una palabra de Dios, pero sí pueden detener, si lo permite, la persona que cargue esa palabra. Así que el problema no es que Dios no sea efectivo en lo que manda. El problema es el que recibe. El problema es el que recibe no está cuidando el eterno peso de gloria y las herencias que están siendo puestas en él. Porque dentro de nosotros es puesto un eterno peso de gloria y las herencias de Cristo. Y yo no quiero que seas cristiano mendinguero, sino un cristiano no solo que habla herencia, que palpa herencias, vive herencias. Dele una ofrenda de palmas. Yo sé que esta palabra se está volviendo como un escudo protector a las palabras que Dios ha soltado en tu vida. Y yo te aseguro cuánto le están hallando más valor a la palabra que han recibido. Ya se dio cuenta del valor que tiene la palabra. Y el enemigo quiere que usted se olvide de ese valor. Otra manera incorrecta de cuidar la palabra que ha sido depositada dentro de nosotros es que nos permitamos a nosotros mismos no desarrollar la madurez espiritual y no desarrollar carácter espiritual. Una manera inapropiada de cuidar una palabra es estarnos permitiendo a nosotros mismos no desarrollar madurez espiritual y no desarrollar carácter espiritual. La madurez espiritual, desde ya le digo, no es una varita mágica que le voy a decir: Carla, sea madura ahora. Uy, es madura espiritual. No, no es varita mágica. Madurez espiritual, usted sabe que es un procedimiento en lo que uno va caminando y, aclaro,
si se deja, ¿va? Porque algunos hermanos, por más que el diablo los revuelque, ni así aprenden madurez. Por más bombazos que se peguen, por más que se tropiecen, no aprenden madurez. Pregunta, ¿te quiere Dios como un niño dentro de su casa? Levante la mano los que creen que Dios lo quiere como un niño inmaduro. Tú sabes que Dios no te quiere. Dios te permitió iniciar como niño, pero no te va a permitir seguir como niño. Porque los niños son influctuantes, movidos por cualquier viento. Y Dios dice, yo no quiero que tú seas una mujer movida por cualquier viento. Quiero que seas una mujer madura. Y si me va a tocar usar la palabra, y si me va a tocar usar los procesos, lo voy a hacer porque no quiero que seas una mujer influctuante, movida por cualquier viento. No quiero que seas un hombre influctuante, movido por cualquier viento. Voy a usar palabra, voy a usar proceso, y el resultado va a ser un hombre y una mujer maduro. ¿Y para qué me quiere traer madurez espiritual el Señor? Porque hay cosas que son de mucho peso y se necesita una madurez espiritual. ¿Cuántos me entienden? No, yo sé que, voy a poner un ejemplo. Yo me imagino el día que las cantoras empezaron a cantar ahí. Aquella emoción y el pelo y... Ay, voy bien. Mi primer día de canto allá. Voy bien. Pero ustedes no saben que ese lugar les va a demandar madurez espiritual y carácter espiritual. Porque aquí arriba se ocupa testimonio. Se ocupa tener un buen testimonio si se va a estar ahí arriba. Y el testimonio nace de una persona que ya tiene madurez espiritual y carácter. Su misma madurez espiritual y su mismo carácter espiritual lo hace que presente un buen testimonio a la hora que está cantando. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Entonces, de alguna manera, debemos de saber de que tenemos que buscar ser buenas personas, que vayamos desarrollando madurez y carácter. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar con la palabra que Dios ha depositado dentro de nosotros si nosotros no desarrollamos madurez y carácter espiritual? Es que esto es lo peligroso. Hay palabras, lo voy a decir, hay palabras que Dios envía para caminar, pero hay palabras que Dios envía para correr. Y hay palabras que Dios envía para volar. Es seguro que Dios ya no te quiere caminando. Es seguro que como mujer de Dios, Dios te quiere corriendo en el Espíritu. Es seguro que si tú ya corres en el Espíritu, ya Dios no te quiere corriendo en el Espíritu. Te quiere dimensionada. Te quiere dimensionado. Entonces es probable que hay gente que Dios diga, estos pueden comenzar a caminar. Pero estos ya no deben de caminar, ya deben de correr en el Espíritu. Y estos ya no deben de correr en el Espíritu, estos deben de volar en el Espíritu. Que se llama dimensiones. Entonces, ¿qué pudiera pasar si no desarrollamos madurez espiritual y carácter espiritual? ¿Sabes qué pudiera pasar? Te vas a quedar nada más caminando y nunca vas a llegar a correr en el Espíritu. Nunca vas a llegar a volar en dimensiones espirituales porque nunca desarrollaste el carácter. Y no me vayas a decir, es que no hallo cómo desarrollar este carácter y esta madurez. Tú más que nadie sabes que Dios ha estado enviando pruebas. Has estado pasando procesos. Y eso ha tenido que haber provocado madurez espiritual en ti y carácter en ti. Así que la iglesia no puede decir, pues Dios nos habla de que tenemos que estar maduros, el pastor nos dice que debemos de madurar, tener carácter, pero no nos dicen cómo. Hay dos maneras, palabra de Dios y proceso. Y todos los que están acá han pasado por proceso. La pregunta es, ¿todos los que han pasado por el proceso alcanzaron madurez espiritual en ese proceso? ¿O se volvieron más aguados? Porque eso hay que verlo. Porque la intención de Dios no es que retrocedas en el proceso, es que te dimensione más bien el proceso.
Es que el proceso, si estabas caminando todo guambado, el proceso te haga que después camines en el Espíritu. Corras en el Espíritu. Y si ya Dios te ve que corres en el Espíritu, el proceso que viene ya no quiere que corras en el Espíritu. El proceso viene para que te dimensiones, para que ya vueles en las dimensiones espirituales. Así que a los que corren, Dios los va a procesar, a los que caminan, Dios los va a procesar para que aprendan a correr en el Espíritu. Y a los que ya corren en el Espíritu, Dios los va a procesar para que se dimensione. ¿A qué se refiere? Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado. Se lo traduzco. Lo que usted ve en la televisión en otros grandes hombres de Dios. Eso es una dimensión. Pero para eso, a esos hombres y a mujeres de Dios, les enseñaron a caminar. Los procesos les enseñaron a correr. Y los procesos los dimensionaron. Entonces la madurez espiritual es muy necesaria. Por eso repito, el siguiente punto es ese. Una manera incorrecta de no cuidar la palabra es cuando nosotros mismos nos permitimos a nosotros mismos no desarrollar madurez espiritual ni carácter espiritual. Mira lo que pasa, Mateo 13 del 5 al 6. Mira esa palabra de Dios. Cayó. ¿Pero en qué lugar cayó? Una palabra de Dios cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra. Diga, no habían nutrientes. No habían nutrientes espirituales. La semilla cayó, pero cayó en una persona que no tenía los nutrientes. Y después dice, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Digan, no había madurez profunda, no había carácter espiritual profundo. No se le olvide, es una palabra de Dios. Es una palabra de Dios que brotó y no halló profundidad en la tierra. Es una palabra de Dios. Diga el de al lado, una palabra de Dios tiene que hallar profundidad en ti para poder hacer lo que ella quiere hacer. Porque si eres camagua y elote, si eres medio esa gelatina aguadita, la palabra dice, quiero profundizarme. Así como los ingenieros profundizan las bases de los edificios. Quiero profundizarme para lo que viene para ti. Una palabra de Dios va a demandar profundidad. Las primeras palabras no se preocupe. Las primeras palabras, yo te amo, eres mi hijo, tengo cosas grandes para ti. Amén, gracias Señor. Tranquilo. Prepárese cuando vengan las otras, que esas sí le van a demandar profundidad. Y acá hay gente de llamado de ministerio que Dios ya rato les está demandando profundidad, porque Dios está enviando palabra, pero no hay profundidad. Pero dice, porque no tenía profundidad de tierra. Mire qué pasó. Una poderosa palabra, como no había profundidad, sufrió daño. Mire el daño que sufrió en el siguiente versículo. A una vez le vinieron las pruebas. Una vez le vinieron las pruebas, hermano. ¿Qué pasó con esa palabra? A la cuenta de 3, ¿qué pasó con esa palabra? 1, 2, 3. Se quemó. ¿Entiende por qué se quemó esa palabra? Era de Dios. Porque la persona no tenía madurez ni carácter para aguantar y soportar las adversidades que se le venían en la vida. Entonces, como esta persona era muy melancólica, muy blanda, demasiado sensible a la tragedia, el resultado fue que se quemó una bendita palabra de Dios. Esto es real. Hay gente que le llaman, le profetizan y a la primera cosa que le pase mala, ya no voy a ir a la iglesia. Hermano, acá está el ministerio, ya no voy a seguir. Se le quemó la semilla. Se le quemó el llamado. Se le quemó la asignación. El calor de la prueba no lo pudo soportar. Porque aquí el problema no es el calor. Diga el de al lado,
el problema no es el calor con la semilla. El problema es el carácter que la persona no tiene. Repito, tus problemas al final no son tus problemas. Tu problema es que no tienes carácter cuando vienen los problemas. Tu problema es que no tienes madurez espiritual cuando vienen los problemas. Jesús tuvo problemas. Levánteme la mano si tuvo problemas Jesús. Tuvo problemas. ¿Suaves o fuertes? Hermano, 39 latigazos, su lomo lacerado, casi muerto en la cruz. ¿Tuvo problemas? Pero tuvo carácter. Tuvo madurez espiritual. Padre, perdónalos, no saben lo que hace. Si hubiera sido usted, Señor, envía un rayo, mátalos. Tuvo carácter. Tuvo madurez espiritual. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Lo que Dios nos está diciendo es que como personas de Dios debemos de saber que vienen etapas donde sale el sol. Pero el sol de las pruebas y la semilla hay que cuidarla. Me preocupa algo y me duele en mi corazón. Que Dios se encarga de poner en todo mundo una palabra de Dios. En todos. Pero el que la recibe no aprende de los procesos. No aprende de sus caídas. Y va a dañar la palabra. Porque Dios en este proceso de mantenimiento de lo que ha puesto dentro de ti, Dios no te ha dejado solo. Más bien Él ha utilizado la palabra y los procesos para que eso se guarde más, se proteja más. No sé si es que no has entendido lo que vive, lo has malinterpretado, no has entendido que es para hacerte más fuerte y cuidar lo que Dios depositó dentro de ti, porque la reacción como que no está siendo la correcta y está haciendo que las semillas cada vez que viene el proceso se te estén quemando. ¿Cuántos recibieron palabra? Repito, ¿cuántos recibieron palabra en este ayuno? ¿Sabe usted que puede venir el sol sobre esa palabra que recibió? Yo recibí palabra hoy, en lo que estuve postrado. Pero puede venir el sol. Pero si el sol viene y yo tengo carácter y madurez, no hay problema. Porque repito, el problema no es el sol. El problema es el carácter. El problema no es el problema es tu carácter. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya estamos aterrizando, hermano. Reprendas a solitaria. Otra manera incorrecta de cuidar la palabra que ha sido depositada dentro de nosotros con este cierre es que nosotros nos permitamos a nosotros mismos caer en los afanes de esta vida y que nosotros nos pongamos a codiciar más las cosas terrenales de este mundo y que nosotros nos dejemos engañar por la riqueza. Repito, otra manera incorrecta, y aquí estoy hablando a la gente que le gusta el billullo, a la gente que le gustan los negocios, a la gente que es emprendedora, a ellos me voy a dirigir ahorita. Una manera incorrecta de cuidar la palabra, estoy hablando de la palabra, tu llamado, lo que Dios quiere hacer a través de ti, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo que Dios quiere hacer a través de ti como hombre de Dios y como mujer de Dios, no estoy hablando de tu negocio, estoy hablando de tu asignación, ¿cuánto me entienden? No de tu negocio, de tu asignación. Una manera correcta y correcta es que nosotros nos permitamos a nosotros mismos caer en los afanes de esta vida a través de lo que tenemos y que nosotros nos dejemos engañar por la riqueza. Pregunta, ¿qué es lo que puede pasar con la palabra de Dios que ha sido depositada dentro de nosotros si nosotros nos afanamos en otras cosas, si nosotros codiciamos otras cosas o si nosotros nos dejamos engañar por la riqueza? Voy a hacer una pregunta crucial. ¿Cuántos creen que no solo a los mundanos las riquezas los pueden engañar? ¿Cuántos saben que a un evangélico también las riquezas lo pueden engañar? Porque la raíz de todos los males, al que bien se lo sabe, es el amor al dinero. Y me gustaría que lo supieran más los que tienen negocio. La raíz de todos los males es amor del dinero. Amor, ya sabes, está bien que haya dinero en la cuenta, pero no dejemos que el dinero se meta en nuestro corazón.
La raíz de todos los males es amor al dinero. Y no es a los pobres que lo están diciendo. Es a los que tienen billete. Es a los empresarios que les están diciendo, cuidado en tu riqueza porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algo que puede afectar un llamado es enfocarse en todas estas cosas. Mire lo que dice Marcos 4, 18, 19. Pero lo primero que ustedes saber cuando nosotros nos enfocamos en esta cosa, siendo personas que tenemos una buena economía, tenemos negocio, si nos enfocamos en el afán, si nos dejamos caer en el engaño de la riqueza, la palabra de Dios va a sufrir 2 daños. No 1, 2. Persona que tiene dinero, persona que tiene negocio, si no cuidas tu palabra por estar afanado en esto, la palabra de tu asignación puede sufrir 2 daños. Daño número 1, que sufre la palabra que has recibido de parte de Dios. Tu palabra se puede terminar ahogando por causa de tus afanes. Es probable que tu negocio vaya para arriba, pero tu asignación se esté ahogando. Esto es como dijo el hermano Guillermo. Caminaba con Dios, pero cuando fue bendecido, ¿y dónde se quedó Dios? Ay, allá lo dejé por las riquezas. ¿Cuántos me entienden? Tenga mucho cuidado porque si usted no mide bien esto y se afana mucho en hacer dinero y en estar en sus negocios, su negocio le puede causar 2 daños a su asignación. Una, puede ahogarle su asignación. Y número 2, va a ser infructuosa su asignación. ¿Sabe usted qué es una asignación infructuosa? ¿Quiere saber qué es una asignación infructuosa? Una mujer que ha sido llamada a ser una profeta de Dios y es una simple ama de casa que nunca le sirvió a Dios. Y con esto no estoy denigrando ser una ama de casa. Sino, Dios quiere que seas ama de casa, pero que seas una mujer de Dios. Dios quiere que seas una empresaria, pero también seas una mujer de Dios. No, y no me mira, pues, claro que soy una mujer de Dios. Mire, estos negocios hablan que soy mujer de Dios. Espérame un momento. Dios quiere que seas prosperada, pero que seas una mujer de Dios, que lleve a otros a Cristo, que ganes a otros a Cristo, que puedas ministrar liberación a otras personas, que seas de apoyo a la iglesia donde te congrega. ¿Cuánto me entienden? Entonces, de alguna manera tenemos que saber eso, de que muchas veces el enfocarnos en esto, número 1, ahoga el llamado y hace infructuoso el llamado. Y es probable que la que llegó, fue llamada por Dios a ser profeta, se quede como una ama de casa. Y es probable que el que es llamado a llenar estadios se quede nada más predicándole a 3 personas. Y es probable que el que es llamado a ministrar a las naciones se quede ministrando en un solo lugar. Yo me imagino que usted sabe que su llamado es grande, ¿va? ¿Cuántos saben que tienen un llamado grande? Yo no sé si usted sabe, pero su llamado puede traspasar paredes, conforme el plan y el propósito de Dios. Traspasa paredes. Pero es posible que nunca traspase paredes si se afanó en el dinero y usted dijo, bueno, el negocio y congregarme, el negocio y congregarme. Y Dios te va a llegar a decir, ¿y la asignación? ¿Y el llamado? ¿Y el pastorado? ¿Y el evangelismo? ¿Y el guerrero? Porque dígale el de al lado, no solamente te pongas a hacer pisto y venir los domingos acá, porque eso solo es en los católicos, dígale. Los católicos, la gente de billetes que llega en grandes carrazos, pasa afanada toda la semana y parquean la Prado Blanco y entran a la iglesia católica, Ave María y a escuchar el cura. Y nunca le sirven a Dios. ¿Cuántos creen que Dios quiere un balance con mucha gente acá? Entonces miren lo que dice Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19. Cierro con ese versículo. Dice, estos son los que fueron sembrados, refiriéndose a la afán y a la riqueza.
Afanes y riquezas aquí es tipificado en espinos, porque la riqueza, el espino ahoga la semilla natural y seamos conscientes, el dinero ahoga el llamado. ¿Estamos claros ahí? El espino natural ahoga una semilla natural, el dinero puede ahogar un ministerio. La ambición al dinero puede ahogar la asignación de una persona. Así que, hermanito, haga riqueza si quiere, pero cuide su llamado, porque le aseguro que Dios le va a pedir cuenta. Y si Dios está bien interesado en usarlo, es probable que también si Dios siente que le estorba, toda esa gran granja que ha hecho usted se la puede derribar. Así que para que no le derriben sus graneritos que está haciendo, sírvale a Dios, siga la asignación de Dios y sea bendecido. Pero no vaya a dejar que las bendiciones le ahoguen el llamado y le hagan infructuoso el llamado, porque Dios va a decir, necesito que hagas algo para mí y me estorban tus graneros. ¿Cuántos me entienden? Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. En resumen, hermano, creo que Dios habló a nuestras vidas en este ayuno. Fuimos llenos del Espíritu Santo. Dios nos habló en la primera palabra de que podamos conocer la magnitud de la persona de Jesucristo, el poder de Jesucristo. Y también Dios nos ha dicho a través de esta palabra el bendito valor que tiene la palabra. ¿Cuántos consideran que esta palabra ha venido a poner como un escudo a la semilla, a la asignación que hay dentro de usted? Amén. Yo les aseguro que después de esta palabra, yo espero, es mi esperanza, que después de esta palabra usted tenga bien claro y defienda a capa y espada lo que Dios ha depositado dentro de usted. Amén. Póngase de pie, gloria al Señor. Vamos a pasar a la parte de enfrente. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.